Buenos días, soy Rafael León Ayoca, residente del tercer año del Servicio de Medicina Interna. Y la sesión del día de hoy se titula Enfermedad tromboembólica en pacientes con cáncer. En esta sesión lo que he hecho es un resumen del segundo consenso de la Sociedad Española de Oncología Médica sobre enfermedad tromboembólica en pacientes con cáncer, que fue publicado a mediados del año pasado. Suele contener las directrices por las que seguían los oncólogos para el abordaje de esta patología en pacientes oncológicos. Para iniciar la sesión, destacar que los pacientes oncológicos, la incidencia de enfermedad tromboembólica es 5 veces más alta que en la población general, que el desarrollo de enfermedad tromboembólica en estos pacientes se asocia a una menor supervivencia, que entre un 10 y un 20% de todos los casos de enfermedad tromboembólica se producen en pacientes con cáncer, y que la incidencia de esta patología en estos pacientes está en aumento, ya sea por la incorporación de nuevos tratamientos o por la mejoría en el diagnóstico. Entonces, los factores de riesgo los podemos clasificar en los relacionados al paciente, los relacionados a la enfermedad y al tratamiento. Entonces, los relacionados al paciente, las características demográficas, las comorbilidades, los antecedentes de inmovilización y de historias previas de enfermedad tromboembólica. Este último factor de riesgo se asocia hasta 5 veces más probabilidad de un nuevo evento tromboembólico. Los relacionados al cáncer, la localización del tumor, se ha visto que los cánceres que se asocian a más enfermedad tromboembólica es el cáncer de páncreas, seguido del cáncer de localización en cerebro, en riñón y en estómago. Según el estadio, mayor riesgo en los estadios avanzados. Según el tiempo desde el diagnóstico, mayor riesgo entre los primeros 3 a 6 meses desde el diagnóstico y si la enfermedad está activa. Y según la histología, mayor riesgo en los adenocarcinomas. Según el tratamiento, va a depender si el paciente ha sido operado, si está en tratamiento con quimioterapia, antiangiogénico, si ha estado hospitalizado, si ha sido transfundido, entre otros. Cuanto al diagnóstico, nos vamos a basar en la probabilidad clínica. Hay una serie de escalas clínicas que utilizamos en la práctica habitual, en la que destaca la escala de Wells, que nos divide la probabilidad clínica en baja, intermedia y alta. Si estamos con una probabilidad baja intermedia, solicitar un dímero D, que si es normal nos descarta la patología, si es elevado nos obliga a solicitar una prueba de imagen, un ecodoppler en caso de que se sospeche una TVP o un angiotac si se sospecha un T, que si es positivo nos daría el diagnóstico y si es negativo no los descartaría. Si la probabilidad es alta, pedir de entrada una prueba de imagen, que si es positivo nos confirmaría el diagnóstico y si es negativo no los descartaría. El primer punto importante de esta sesión es el tema de la profilaxis de la enfermedad tromboembólica en pacientes oncológicos. Para ello lo vamos a clasificar en 4 grandes grupos, que son los pacientes oncológicos médicos ingresados, los pacientes oncológicos ambulatorios en tratamiento con quimioterapia, aquellos pacientes oncológicos ambulatorios portadores de un catéter venoso central y por último los pacientes oncológicos quirúrgicos. En cuanto a los pacientes oncológicos médicos ingresados, la recomendación es clara. Se recomienda la tromboprofilaxis con anticoagulante en los pacientes oncológicos hospitalizados con enfermedad médica aguda o movilidad reducida, ausencia de sangrado y de otras contraindicaciones. Fármacos de elección, las heparinas de bajo peso molecular. En relación a esto existe una serie de ensayos clínicos que avalan el uso o el beneficio de la tromboprofilaxis en los pacientes hospitalizados, aunque no hay estudios específicos en pacientes con cáncer. Entre ellos destaca el estudio Artemis, que utiliza Fondaparinux, el Medenox, que utiliza enoxaparina, y el Prevent, que utiliza dalteparina. En todos ellos se observa una reducción significativa de eventos tromboembólicos en pacientes hospitalizados. En el segundo grupo tenemos los pacientes oncológicos ambulatorios en tratamiento con quimioterapia. En este grupo de pacientes no se recomienda la tromboprofilaxis sistemática. A pesar de ello, se hacen aclaratorias de que en aquellos pacientes con factores de alto riesgo trombótico y bajo riesgo de sangrado se recomienda valorar la tromboprofilaxis, en este caso con heparina de bajo peso molecular. A pesar de que no se recomienda la tromboprofilaxis sistemática, existen en los últimos años una serie de ensayos clínicos en este grupo de pacientes que observa cierto beneficio del uso de tromboprofilaxis, entre los que destaca el estudio PROTEC, que utiliza nadroparina, el estudio FRAYEM, que utiliza dalteparina, el CONCO 004, enoxaparina, y el SAFE-ONCO, que utiliza semuloparina. En todos ellos se observa una reducción de eventos tromboembólicos en los pacientes que están en tratamiento con quimioterapia y reciben tromboprofilaxis,
en comparación con los que no reciben tromboprofilaxis. Lo que sí es cierto es que no se observa una diferencia en cuanto a la supervivencia en estos grupos de pacientes. Esto sumado al mayor riesgo de sangrado y la baja incidencia de eventos tromboembólicos quizás sea la causa de que no se recomiende de forma sistemática tromboprofilaxis en este grupo. El tercer grupo son los portadores de un catéter venoso central. Aunque se sabe que ser portador de un catéter venoso central se asocia a un aumento de la incidencia de episodios tromboembólicos, sobre todo los localizados en miembros superiores, no se recomienda una tromboprofilaxis farmacológica en este grupo de pacientes. Ellos lo que hacen son recomendaciones en cuanto a la técnica de colocación del catéter venoso, que si colocarlo en el lado derecho o que la punta del catéter en unión de la aurícula derecha y vena cava se asocia a menor riesgo de complicaciones. Y por último tenemos el grupo de profilaxis de pacientes oncológicos quirúrgicos. En esta también la recomendación es clara. Se recomienda la tromboprofilaxis farmacológica en los pacientes oncológicos sometidos a intervención quirúrgica mayor en ausencia de contraindicación. La tromboprofilaxis debe comenzar en el preoperatorio y su duración recomendada es alrededor de 7 a 10 días o hasta que el paciente se encuentre con movilidad adecuada. Debe extenderse hasta 4 semanas en los casos de factores de alto riesgo y el fármaco de elección sigue siendo la heparina de bajo peso molecular. En este cuadro expongo las heparinas de bajo peso molecular disponibles en la actualidad en España, entre las que está la bemiparina, dalteparina, enoxaparina, nadroparina y tinzaparina. Todas ellas con sus dosis profilácticas según cada ficha técnica. El segundo punto importante de esta sesión ya no es la profilaxis, sino el tratamiento específico de la enfermedad tromboembólica en los pacientes oncológicos. Esto se va a basar en dos fases, una fase inicial que comprende los primeros 5 o 10 días de tratamiento y una segunda fase que sería el tratamiento a largo plazo, lo que se conoce ya como profilaxis secundaria. Los objetivos del tratamiento anticoagulante van a ser básicamente mejorar los síntomas, evitar la progresión del trombo y prevenir la embolia de pulmón. Estos dos primeros se logra principalmente con el tratamiento inicial. También como objetivo está reducir el riesgo de recurrencia y disminuir el riesgo de síndrome posttrombótico e hipertensión pulmonar, lo cual se logra principalmente con el tratamiento a largo plazo. Recordar un poco las contraindicaciones absolutas del tratamiento anticoagulante, que son la hemorragia reciente del sistema nervioso central, la lesión espinal con alto riesgo de sangrado, las hemorragias activas que requieren transfusión de más de 2 unidades de concentrados en 24 horas y la anestesia, la aplicación de anestesia epidural o las punciones lumbares recientes. En cuanto al tratamiento inicial, no se dispone de ensayos clínicos específicos que evalúen el tratamiento inicial en pacientes oncológicos. Lo que existen son ensayos clínicos en la población general y lo que partimos son de análisis de subgrupos de estos ensayos en población general que contienen pacientes con cáncer. Entre ellos destaca el metaanálisis Cochrane, publicado en el año 2011, que incluye 16 ensayos clínicos randomizados y en el que se compara la eficacia de la heparina de bajo peso molecular con la heparina no fraccionada como tratamiento inicial en los pacientes oncológicos. Ellos encuentran que no hay diferencias estadísticamente significativas en cuanto a recurrencia e incidencia de sangrado, pero sí observan una reducción significativa de la mortalidad a los 3 meses con heparina de bajo peso molecular en comparación con la heparina no fraccionada. Por lo tanto, la recomendación es utilizar heparina de bajo peso molecular para el tratamiento inicial de la enfermedad tromboembólica establecida en los pacientes con cáncer. En esta tabla tenemos las heparinas disponibles con cada una de sus dosis terapéuticas. Hay algunas heparinas de bajo peso molecular que se aplican una vez al día y hay otras que se pueden administrar o una vez al día o cada 12 horas. En cuanto a las recomendaciones a la utilización del filtro de vena cava para el tratamiento de la enfermedad tromboembólica, ellos sugieren que puede considerarse en los pacientes con contraindicaciones para la anticoagulación y en caso de recurrencia de TEP bajo anticoagulación óptima. Se recomienda también una evaluación periódica de las contraindicaciones para la anticoagulación y que ésta debe reanudarse una vez sea segura. Y no recomiendan para la profilaxis de la enfermedad tromboembólica primaria en los pacientes con cáncer. En cuanto al tratamiento a largo plazo, el fármaco de elección sigue siendo la heparina de bajo peso molecular. La duración aproximada 6 meses. Y se debe mantener por más de 6 meses en los casos de cáncer activo, de que el paciente esté con quimioterapia o que persistan los factores de alto riesgo.
En relación al tratamiento a largo plazo, hay una serie de ensayos clínicos donde se compara el uso de heparina de bajo peso molecular en relación al tratamiento anticoagulante de antivitamina K, que es los fármacos que se suelen usar en pacientes no oncológicos. Entre ellos destaca el estudio CLOT, que utiliza dalteparina, el 11-NOTS y el Cantanots, que utiliza enoxaparina, y el estudio LITE, que utiliza tinzaparina. Ellos evalúan principalmente la eficacia en relación recurrencia, sangrado y mortalidad. En los 4 estudios no se observan diferencias estadísticamente significativas en cuanto a mortalidad y sangrado, pero sí observan una reducción significativa del riesgo de recurrencias a favor de las heparinas de bajo peso molecular. En cuanto a las recurrencias de enfermedad tromboembólica en los pacientes oncológicos, se recomiendan primero descartar progresión tumoral o recidiva de la neoplasia, valorar si el paciente está cumpliendo el tratamiento adecuadamente, valorar el rango de anticoagulación según lo que se esté utilizando, niveles de antifactor 10 activados si es una heparina de bajo peso molecular o INR si es antivitamina K. Descartar complicaciones relacionadas con el tratamiento anticoagulante, por ejemplo, la trombocitopenia asociada a heparina. Y para opciones de tratamiento, ellos recomiendan aumentar la dosis del fármaco, indicar un fármaco anticoagulante alternativo o colocar un filtro de vena cava inferior. Y proponen este algoritmo terapéutico. En caso de que el paciente se encuentre en tratamiento con antivitamina K, pasar a heparina de bajo peso molecular. Si el paciente ya se encuentra con heparina de bajo peso molecular, revisar la dosis. Si está a una dosis reducida, pasar a dosis plena. Y si el paciente ya se encuentra con una dosis plena de la heparina de bajo peso molecular, se puede escalar o aumentar la dosis hasta un 25% de la dosis inicial. Reevaluar al paciente de 5 a 7 días. Si el paciente no presenta mejoría, revisar los niveles de antifactor 10 activado y aumentar la dosis de heparina de bajo peso molecular según estos niveles. Si el paciente presenta mejoría sintomática, continuar con la dosis y el seguimiento. En caso de la enfermedad tromboembólica incidental en pacientes oncológicos, recordar que es el hallazgo casual de enfermedad tromboembólica, realizar una prueba complementaria por otra indicación durante el diagnóstico y el seguimiento de la enfermedad tumoral. Puede representar hasta un 25 o un 50% del total de enfermedades tromboembólicas según las series. Y destacar que hay muchos estudios que destacan que no se observan diferencias significativas en cuanto a la mortalidad entre los eventos incidentales y los sintomáticos. Por lo tanto, la recomendación de la gran mayoría de las guías de oncología son que los eventos tromboembólicos incidentales deben ser tratados de forma similar a los eventos sintomáticos. Entre los estudios que van un poco en contra de esta recomendación un poco genérica, se encuentra este estudio publicado en el año 2011, en que ellos ven el impacto de la supervivencia y evalúan los pacientes diagnosticados de TEP incidental y lo compara con un grupo control de pacientes que no tenían enfermedad tromboembólica. Al hacer el análisis general, efectivamente se ve que los pacientes con diagnóstico de TEP incidental tienen una supervivencia menor. Pero al realizar un análisis de subgrupo y dividir estos pacientes con TEP incidental según la localización en un TEP subsegmentario, un TEP segmentario, se observa que en los casos de TEP subsegmentario no hay diferencias en cuanto a la supervivencia con los pacientes con enfermedad que no tienen enfermedad tromboembólica, lo cual este estudio puede sugerir que no todos los eventos incidentales se asocian a una disminución de la supervivencia y por lo tanto pone un poco en duda si se deben tratar todos los casos incidentales. En cuanto a las situaciones especiales y la enfermedad tromboembólica, el uso de heparina de bajo peso molecular en caso de insuficiencia renal, se recomienda el ajuste de la dosis según la función renal. En caso de que la insuficiencia renal grave, se sugiere el uso de heparina no fraccionada o de heparina de bajo peso molecular, ajustada según los niveles de antifactor 10 activado y una monitorización continua del aclaramiento de creatinina. Cuanto a las pacientes embarazadas con cáncer, debería considerarse de elección el tratamiento estándar con heparina de bajo peso molecular para la ETV establecida.
Los pacientes con quimioterapia sistémica y que se encuentran en tratamiento anticoagulante crónico por indicación no antitrombótica o no oncológica. Por ejemplo, aquellos pacientes que ya se encuentran anticoagulados por una fibrilación auricular, una valvulopatía, entre otros. Se afirma que no se establecen recomendaciones específicas en las guías clínicas sobre qué hacer en este grupo de pacientes. Una estrategia que ellos proponen como efectiva, segura y que se emplea con frecuencia en la práctica clínica es el cambio de anticoagulación con heparina de bajo peso molecular a dosis terapéutica. Cuando los pacientes que estén en tratamientos con eritropoyetina destacan que el uso de este fármaco se asocia hasta un aumento de la frecuencia de enfermedad tromboembólica hasta un 50% según las series. El objetivo en estos pacientes va a ser mantener una hemoglobina en torno a 11. Se ha visto que hemoglobinas por encima de 11 se asocia a un mayor riesgo de enfermedad tromboembólica. No hay evidencia sobre tromboprofilaxis con antiagregantes o anticoagulantes en este grupo de pacientes y se recomienda valorar individualmente el riesgo-beneficio del uso de agentes eritropoyéticos y el riesgo trombótico en estos pacientes con cáncer. Y por último, el tema de los nuevos anticoagulantes orales. Ellos afirman o son muy claros en que no se recomienda el uso de nuevos anticoagulantes orales en los pacientes oncológicos, principalmente porque no hay estudios al respecto. ¿Quieres preguntarle algo? Sí, en el caso de la trombosis asociada a catéter, Sí. ¿cuál es la recomendación? La recomendación es como los casos de quimioterapia sistémica. No se recomienda una tromboprofilaxis sistemática en este grupo de pacientes. Es cierto que sí se ha visto que... Cuando ya está establecida, no la profilaxis, sino el tratamiento. De tratamiento, el tratamiento anticoagulante y retirar el catéter. ¿Durante cuánto tiempo? Por lo menos alrededor de 3 meses. 3 meses. Lo que pasa es que estos pacientes son complejos porque tienen muchos factores de riesgo asociados, por ejemplo, si llevan eritropoyetina, qué tipo de quimioterapia llevan, si llevan lenulomida o determinados fármacos, por ejemplo, para el mieloma, que son muy trombóticos, o tratamientos para el cáncer de mama o para el cáncer de próstata, que también son dulces. En principio 3 meses. En principio son 3 meses. 3 meses. Sin factores asociados. Es que en general, Rafa, la profilaxis secundaria habías dicho 6 meses. Como Sí. cifra un poco fija. Pero como dice Chari, normalmente eso se adecuaba a la persistencia de factores de riesgo, que en el enfermo oncológico muchos el cáncer no lo tienen controlado después Claro. de 6 meses. Son pacientes pues ya metastásicos o con diseminaciones locales, ¿no? Sí, ellos Y dicen... eso es la tendencia igual es a mantenerlo. Ellos dicen 3 a 6 meses o en caso de que el paciente persista con los factores de riesgo, que creo que son la mayoría de los pacientes, mantener la anticoagulación. Un paciente con un linfoma, ¿no?, que se cura a los 6 meses, la mayoría. Claro. Muchos son pacientes con cánceres de próstata. Entonces le diagnosticas la TVP y tienen cáncer de próstata y tienen también muchos factores. Tratamiento. Entonces no sabes si es el cáncer de próstata, que encima lleva tratamiento hormonal durante mucho tiempo, y en el cáncer de mama pasa lo mismo. Entonces el cáncer de mama, el tratamiento medio una vez diagnosticado son, con hormonoterapia, son 5 años. Entonces ahora mismo no se sabe si tú diagnosticas una TVP con un cáncer de mama y empiezas hormonoterapia, no sabes cuánto tiempo tienes que mantenerlo. Entonces nadie te dice si lo mantienes 5 años, si no tienes riesgo de sangrado, o lo quitas al año porque persiste el riesgo con la hormonoterapia. Entonces es un tema complicado, además es curioso que se sabe poco sobre ello. Y el papel, la verdad es que para ciertos pacientes el pincharse todos los días es cierto que es incómodo, ¿no? Sobre todo cuando van perdiendo peso, van perdiendo grasa. El papel de los nuevos anticoagulantes, ¿cómo quedaría definido? Es lo que mencioné al final de la presentación, es que ellos no se atreven a hacer una recomendación. Pero ¿cuáles son los estudios que se están haciendo en ese sentido? No sé si los conocéis No sé. o si los ensayos que hay en marcha. Por el momento no están haciendo nada en pacientes con cáncer. Parece que es un campo de pacientes que es muy atractivo, ¿no? Para todo el mundo. Atractivo, pero Para las compañías farmacéuticas. claro, como pueden tener problemas de sangrado, otros problemas asociados, pues No se atreven a... no quieren meterse hasta que no estén totalmente, sobre todo en TVP, que aún no, por lo menos en España, como no están... No, y creo que en ningún sitio.
Pero es cierto que lo de pincharse todos los días, hay enfermos que lo llevan mal y que después de unas semanas o meses tienen todo lleno de hematomas y lo llevan muy mal. Y luego la heparina de bajo peso molecular también tiene un riesgo de osteoporosis importante, ¿no? Y bueno, un enfermo con una esperanza de vida limitada no tiene mayor importancia. Pero si la expectativa de vida es mucho más larga, sí que es importante. Normalmente nosotros lo que hacemos es en pacientes que el tratamiento inicial 6 meses siempre lo hacemos con heparina de bajo peso molecular, porque si no el riesgo de recidiva, y eso está demostrado, con anticoagulantes orales es muy alto. No solo eso, sino el riesgo de sangrado. Y luego la interacción del síndrome con todos los fármacos quimioterápicos, que eso es imposible de manejar. Entonces nosotros en principio lo que solemos hacer es, los primeros 6 meses siempre mantenemos heparina de bajo peso molecular, y a partir de 6 meses, si hay que mantener el tratamiento, pues hombre, pactamos con el enfermo que prefiere, si mantener el tratamiento con heparina, decalando dosis o disminuyendo la dosis, o si pasamos a síndrome. Normalmente a los 6 meses siempre nos planteamos ese cambio, ya el paciente está más estable, a lo mejor ya no lleva quimioterapia. Y luego, Rafa, otra pregunta de la duración de la profilaxis durante un evento intercurrente, de la profilaxis tromboembólica, ¿no? Sí. He dicho unos 7 o 10 días. No, Antes se decía que... eso es de tratamiento inicial. No, O en los pacientes quirúrgicos de 7 a 10 días. O en cirugía, por ejemplo, Ajá. después de un encamamiento. Sí. Que antes se decía que el riesgo tromboembólico persistía durante varias semanas después de movilizarse. Yo no sé, ahora mismo, por ejemplo, un ingreso con un encamamiento, ¿cuándo se recomienda reiniciar suspender la profilaxis? ¿En cuanto se moviliza o después? Bueno, la guía lo que decía era eso, mantener mínimo entre 7 a 10 días y si el paciente ya tiene una movilidad adecuada, suspender la anticoagulación, pero que queda un poco como... Sobre esto no hay nada, ni en pacientes médicos, es decir, Había un sobre ensayo de esto, ¿no? ya, pero no demostró, el problema es que no demostró, había pacientes, un batiburrillo de pacientes, uno con cáncer, otro con ácidos isquémicos, entonces, el problema es que sí que disminuyó, cuando tú extendías la profilaxis en el domicilio 7-10 días, sí que demostró que me disminuía un poco el riesgo trombótico, pero el problema es que aumentaba el riesgo hemorrágico. Entonces, los números fríos era que el beneficio-riesgo no aconsejaba utilizarlo. Los pacientes con cánceres son muy especiales, entonces depende un poco de la persistencia o la comorbilidad que tú debas mantener el tratamiento. Y no hay ningún estudio en pacientes con cáncer que mire eso, cuánto tiempo. Si tienen una patología médica tienes que extender el tratamiento. Muy bien.